El primer paso para agregar o restar radicales es simplificar los radicales, identificar los radicales similares y luego agregar o restar los radicales similares, al agregar o restar los coeficientes. Así que para la raíz cuadrada 8,3, 2 raíz cuadrada 27, primero queremos simplificar las raíces cuadradas. Bien, la raíz cuadrada 3 no simplifica porque no contiene factores cuadrados perfectos. Pero la raíz cuadrada 27 hace porque contiene un factor de 9. Ahora, si tenemos un tiempo difícil identificando factores cuadrados perfectos, podríamos escribir siempre la factorización principal para 27. Vamos adelante y hagamos eso. 27 es igual a 3 por 9 donde 3 exa Siemens prime, y 9 es igual a 3 por 3 para que podamos reescribir 27 como un producto de 3 para tener 8 raíces cuadradas 3, 2 por 3 por 3 por 3. Cada vez que tenemos dos factores iguales, tenemos un factor cuadrado perfecto, por lo tanto 3 por 3 son 9 exa Siemens un factor cuadrado perfecto de 27, así que es simplificar. Tenemos 8 raíz cuadradas 3, 2x bien, si la raíz cuadrada de 3 por 3 o la raíz cuadrada de 3 cuadrados igual 3, y aún tenemos todos los 3 debajo de la raíz cuadrada, así que esto se simplifica a 8 raíz cuadrada 3, 6 raíz cuadrada 3. Aviso como ambos términos contienen un factor de raíz cuadrada 3, por lo que los índices son ambos 2, y las radicandas son ambos 3. Así que estos son radicales, así que podemos restarlo restando a los coeficientes. Y desde 8, 6 igual 2, 8 raíz cuadrada 3, 6 raíz cuadrada 3 igual 2 raíz cuadrada 3. Siguiente tenemos 2 raíz cuadrada 8 más 3 raíz cuadrada 22. Así que necesitamos comenzar simplificando las raíces cuadradas. Y para ayudarnos a identificar los factores cuadrados perfectos, avanzaremos y escribiremos la primera factorización de 8, que sería 2 por 2 por 2 más 3x la raíz cuadrada, de la factorización primera de 32. Vamos adelante y hagamos un árbol de factorización primario para 32. So 4 por 8. 4 es igual a 2 por 2. 8 es igual a 4 por 2, y 4 es igual a 2 por 2, tenemos 5 factores de 2. De nuevo, si sabemos nuestros factores cuadrados perfectos que pueden ahorrarnos un tiempo, pero este método siempre funciona. Y ahora circularemos los factores cuadrados perfectos. Aquí hay 2 factores de 2, 2 factores de 2 aquí y 2 factores de 2 aquí. Y la raíz cuadrada de 2 por 2 donde la raíz cuadrada de 2 cuadrados es 2, tenemos 2x otro factor de 2 raíces cuadradas 2 más 3x esto se simplificará a un factor de 2. Y tanto esto, tenemos 2 por 2x raíz cuadrada 2. Así que sería 4 raíz cuadrada 2 más 3 por 2x 2 exa Siemens 12. Raíces cuadradas de 2. Y ahora ambas contienen un factor de raíz cuadrada 2. Así que los índices son iguales porque son ambas raíces cuadradas. Los radicandos son ambos 2, así que son radicales. Ahora podemos combinarlos agregando los coeficientes desde 4 más 12 es igual a 16. 4 raíz cuadrada 2 más 12 raíz cuadrada 2 igual 16 raíces cuadradas de 2. Espero que hayas encontrado esto útil.